hermana Irma. Vamos a estar un poquito pacientes, vamos a esperar que nuestro hermano predicador se nos acerque aquí. Vamos a escuchar esa palabra, hermanos. Gloria a Dios. Voy a pedir a nuestro hermano que va a servirnos de traductor. Por favor, pase por aquí, hermano Jeremy. God bless you, brothers and sisters. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Brothers and sisters, God bless you. Dios le bendiga. God bless you, brothers and sisters. God is good. Dios es bueno. God is good. Dios es Now, I have a question for each and every one of you. Yo les tengo una Who pregunta. came here hungry? ¿Quién vino aquí Who con came here hambre? thirsty? ¿Quién viene aquí I con want you to sed? know. Quiero que I want you to sepas. know that God did not put you in this place. Quiero que sepas que God did not open the doors for you today. Dios no simplemente That abrió you la should puerta leave empty. para irte de aquí igual, But He put you in this place today. sino que Él te trajo He aquí. put you here. Te trajo aquí. That you not just sit in your seat. No solamente para He put you sentarte. here. He put you here Te trajo aquí that you should leave filled. para irte lleno. That His name will be glorified in you. Que su nombre sea glorificado en ti. That the chains that are on you Que las cadenas que estén en get ti broken. sean rotas. That the mountain in front of you. Que la montaña delante de ti Moves. sea movida. Oh, glory be to God. Toda gloria sea para Dios. Glory be to Him. Toda la gloria sea He is para Él. Eres digno. Eres digno. Now, before we get started, Antes de I ask comenzar, that you all rise. le pido que se pongan de pie And we're going to pray before we start. y vamos a hablar. For true power is in praying Sabemos que el poder está en la oración and faith in God. y nuestra fe en Dios. Father in heaven, Padre, we thank you for today, my God. te damos gracias por este día, Dios mío. My God, thank you for your mercy. Gracias por tu misericordia. Thank you for your love. Gracias por tu amor. My God, thank you for your grace and your blessings. Padre, gracias por tu gracia y tus My bendiciones. God, thank you for opening the doors. Gracias por abrir las puertas. My God, I pray that Señor, yo oro que you open every heart in this room. tú abras cada corazón en esta sala. That you open every heart in this place. Que tú abras cada corazón en esta casa. My God, that you plant the seed in each and every heart. Señor, que tú siembras una semilla en cada My corazón. God, that they be moved. Señor, que los corazones sean That their movidos. faith be strengthened. Que la fe sea fortalecida. And that your will be done through them. Y que tu voluntad sea hecha aquí. My God, let it not be my words. Señor, que no sea mi palabra, Let it not be my name. que no sea mi nombre, But let it be all for your glory. sino que sea toda para tu gloria. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, En we el nombre pray. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amen. Amén. You may be seated. Se pueden sentar. Musicians, oh, they're gone. No, it's okay. It's okay. Hallelujah. So I ask that you open your Bibles to 1 Samuel chapter 3. Pido que abran sus Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3. So 1 Samuel chapter 3, verse 1. Primera de Samuel, capítulo 3. And when you have it, please say amen. Y cuando lo tengan me puedan responder con un amén. Amen. Do we all have it? ¿Lo tenemos todos, hermanos? So get ready to read aloud. Lo van a leer Because conmigo. we're going to read from verse 1 to 14. Vamos a leer del versículo 1 al 14. And then from verse 19 to 21. Y después del 19 al 21. We read in the name of the Father, Son, and Holy Lo Spirit. leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word says, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at that time, while Eli was laying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. So he ran to Eli and said, Here I am, for you called me. And he said, I did not call, lie down again. And he went and lay down. Then the Lord called yet again, Samuel. So Samuel arose and went to Eli and said, Here I am, for you called me. He answered, I did not call, my son, lie down again. Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him.
And the Lord called Samuel again the third time. So he rose and went to Eli and said, "Here I am, for you did call me." Then Eli perceived that the Lord had called the boy. Then Eli said to Samuel, "Go lie down, and it shall be, if he calls you, that you must say, 'Speak, Lord, for your servant hears.'" So Samuel went and lay down in his place. Now the Lord came and stood and called at the other time, "Samuel, Samuel." And Samuel answered, "Speak, for your servant hears." Then the Lord said to Samuel, "Behold, I will do something in Israel at which both ears of everyone who hears it will tingle, and that they will perform against Eli all that I have spoken concerning his house from beginning to end. For I have told him that I will judge his house forever for the iniquity which he knows, because his sons made themselves vile, and they did not restrain themselves. And therefore I have sworn to the house of Eli that the iniquity of Eli's house shall not be atoned for by sacrifice or offering forever." Now we move on to verse 19, which says, "So Samuel grew, and the Lord was with him, and let none of his words fall to the ground. And all Israel from Dan to Beersheba knew that Samuel had been established as a prophet of the Lord. Then the Lord appeared again in Shiloh, for the Lord revealed himself to Samuel in Shiloh by the word of the Lord." Amén. Vamos a leer, amén, entre el versículo 1 al 14, amén, de 1 Samuel capítulo 3, y después bajamos al 19 al 21, amén, así dice la palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, «Heme aquí». Y corriendo luego a Elí dijo, «Heme aquí, ¿para qué me llamaste?» Y Elí le dijo, «Yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Y él dijo, «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate». Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, «Heme aquí, ¿para qué me has llamado?» Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, «Ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye». Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, «Samuel, Samuel». Entonces Samuel dijo, «Habla, porque tu siervo oye». Y Jehová dijo a Samuel, «He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas». El versículo 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Amén, la palabra de Dios. So the first chapters of Samuel Los primeros capítulos de Samuel show us the difference between those that follow God out of their heart nos muestran la diferencia entre aquellos que siguen a Dios con todo su corazón and those that follow because others told them to. y otros que siguen a Dios porque otros le han dicho que lo hagan. See, the Bible describes Eli's sons, La Biblia nos describe los hijos de Elí, Hophni and Phinehas, as priests of the Lord. Ofni y Finés, como sacerdotes del Señor. See, 1 Samuel chapter 1 verse 3 says, also the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. Dice la palabra en 1 Samuel 1:3 que para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo,
donde estaban, amén, la última parte del versículo 3, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. See, the Bible describes them La Biblia los describe as corrupt. como hombres corruptos. See, they would take what was not theirs. Ellos tomaban lo que no les pertenecía, What people wanted to offer to God at the altar, lo que el pueblo ofrecía a Dios en el altar. they would take it as their own and eat it for themselves. Ellos lo tomaban como su propia comida y se lo comían. As priests, Como sacerdotes, they had many rules that they needed to follow. ellos tenían muchas reglas que tenían que seguir. And one major rule can be found in Leviticus chapter 21, verse 6. Y una regla muy importante está en Levítico 21:6. And it says, "They shall be holy unto their God, and not profane the name of their God. For the offerings of the Lord made by fire, and the bread of their God they do offer, therefore they shall be holy." En Levítico 21:6 dice: Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. So somewhere along the line, En algún momento de su vida, while they were serving God, mientras estaban sirviendo a Dios, they lost all respect for Him. perdieron el respeto a Dios. See, they did not see God as we do, Ellos no lo vieron como nosotros lo vemos, but they only saw Him as a name. solo lo vieron como un nombre. And rather than serving God, they would serve themselves. Y en vez de servir a Dios, se servían a ellos And there are mismos. two main reasons why. Y hay dos razones principales en por The qué. first is that Eli, their father, would not guide them. La primera razón es que Elí, su padre, no los guiaba. See, God told Eli to punish his children. Dios le dijo a Elí que debería castigar a sus hijos. God told Eli the consequences of their actions. Dios le dijo a Elí las consecuencias de sus acciones. Yet Eli would only take action once. Pero Elí solo tomó una decisión una vez. See, Phineas and Hophni, they knew the name of God, Ofni y Finés conocían el nombre de Dios, but they never knew the true power, pero no conocieron el verdadero the poder, true love, el verdadero amor, or the true mercy behind the name. o la verdadera misericordia que está en ese nombre. See, Eli never bothered to show them the true way of God. Elí nunca se preocupó por enseñarles el verdadero camino del Señor. See, Eli only taught them the rules and nothing but the rules behind the name. Elías solo les enseñó las reglas y nada más que las reglas que proseguían de ese nombre. See, the second reason Y la segunda razón is that they never searched for themselves the true name of God. es que ellos no buscaban a Dios personalmente. See, the Bible says that they would often offend God. La Biblia dice que ellos ofendían a Dios con frecuencia. Like I said, they would take from what is His. Como dije, ellos tomaban de los sacrificios. They would never give to God what He is worthy of. No le dieron a Dios lo que Él se merecía. See, Phineas and Hophni, Ofni y Finés, they were called to truly serve God. ellos fueron llamados a servir a Dios con sinceridad. They were called to see His victory. Fueron llamados a ver la victoria de They Dios. were called to see God's glory. Fueron llamados a ver la gloria de They were Dios. not called to fail. No fueron llamados al They were fracaso. not called to fall. No fueron llamados a caer, But they were called to see God's glory. sino que fueron llamados a ver la gloria de Dios. However, Pero while they would fill their flesh, mientras ellos satisfacían su carne, their spirits would be starving. sus espíritus estaban con See, hambre. the thing about Phineas and Hophni Ofni y Finés is that they never went further. nunca fueron más allá. They never went further in the relationship with God. Nunca fueron más allá en su relación con Dios. They only went as far as they were told to by others. Solo fueron hasta el punto donde otros le decían de ir. They only went as far as their father Eli told them to. Solo fueron hasta el punto donde su padre les decía que deberían de See, buscar de Dios. they had the opportunity to go forward and get to know God. Ellos tenían toda la oportunidad para ir adelante y buscar de Dios y conocerlo, to get closer to Him. para acercarse a See, Él. they had one of the best positions to get closer to God. Ellos tenían la mejor posición para buscar de Dios, Yet they continue to reject God's calling. pero seguían a negar el llamado que Dios había hecho sobre ellos. See, many people, Hay muchos. they know that they are called by God, Saben que son llamados por Dios,
We are all called by God to do His will, amen. Todos somos llamados para hacer la voluntad de Dios, amén. For John 15:16 says, Porque Juan 16:15 dice, says, you did not choose me, but I chose you and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask in the Father in my name, He may give you. amén. Juan 15:16, amén. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Aleluya. God truly called them, Porque Dios los llamó, but they never answered God. pero nunca respondieron a ese llamado. See, God opened a huge door for them, Porque Dios les abrió una tremenda puerta, but they never went through the door. pero nunca entraron por esa And puerta. this is the same for many people. Y eso sucede con muchos, God opens a door for you, que Dios nos abre la puerta, but you're too scared to go through the pero door. tenemos demasiado temor y miedo para entrar a donde Dios nos llama. Some people think Hay quienes piensan that the door that God has opened for them que la puerta que Dios ha abierto para ellos is too much. es demasiado. Brothers and sisters, let me tell you Hermanos y hermanas, déjenme decirles that the door that God opens for que you la puerta que Dios abre para is ti never too much for you. no es demasiado para He ti. knows your limits. Él sabe He knows who you are. quién, Él te conoce quién eres. See, He opens a door and He goes closer to you. Él abre la puerta y se acerca a ti, See, He already paid the price on the cross. porque Él ya pagó el precio en la You cruz. don't need to fight to get so much distance toward God because He already paid the price. No necesitamos pelear tanto para acercarnos a Dios. Él ya pagó el precio. He gets closer to you Él as se you get acerca closer a to Him. nosotros mientras nosotros nos acercamos a Él. Amen. Aleluya. But Matthew 6:6 says, Mateo 6:6 dice, let me find it. Where is it? Te adoramos nosotros. Aleluya. Gloria Matthew a 6:6 Dios. says, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. Mateo 6:6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. See, God, He opens a door to His kingdom right in your room. Porque Dios abre la puerta a su reino ahí mismo en tu cuarto personal. He sees you there. Él te ve ahí. He meets you there. Él se He encuentra gets contigo. closer to you there. Él se acerca a ti en ese lugar secreto. Brothers and sisters, not just at church, No es solamente en la iglesia, not con just las hermanas. at the altar, No es solamente aquí en este altar físico, but in your own room. pero en tu recámara secreta. He is there waiting for you. Él te está esperando allí. See, that in your own room in secret, En tu recámara secreta. that is where change truly happens. Ahí es donde suceden los verdaderos That is cambios. where you will get closer to God. Ahí es donde te acercarás a Dios. See, that is where you are filled. Ahí es donde Dios te llena. And that is where He will speak to you. Ahí es donde Dios te habla. See, Phineas and Hophni, Porque Ofni y Finés they wanted power physically. querían poder físico. They wanted power over others. Querían dominar a otros. See, they wanted others to fear them. Ellos querían que otros tuvieran temor de See, ellos. they never let the door close behind them. Ellos no permitían que la puerta se cerrara detrás de ellos. They never prayed to God in secret. Ellos no oraban en el See, secreto. they never let God increase in them and let themselves decrease for God. Ellos no permitían de que Dios creciera en ellos y ellos menguar para que Dios See, creciera. God knew Phineas and Hophni, Dios conocía a Ofni y Finés. but because they never went further with Him, they died in their own sins. Pero porque ellos no fueron más allá en su relación personal con Dios, ellos murieron en sus See, pecados. they simply existed, but they never knew what true life was. Ellos existían, pero no conocieron la verdadera vida que No. se encuentra en Dios. Moving on to Samuel.
Ahora entrando a Samuel. See, Samuel was described as a child that truly hungered for more and more of God. Samuel es descrito como un joven que tenía una hambre más y más intensa por Dios. Now, this is because of Samuel's mother. Y esto es a causa de la madre de Samuel. See, before Samuel's mother made a pact with God, Porque antes de que él naciera, Ana hizo un pacto con and Dios. she said to God that if he would give her a son, Y le dijo a Dios que si él le entregaba un hijo, she would dedicate that son to him. ella dedicaría ese hijo a él. Now, the thing about Samuel's mother Y ahora la cosa que tiene que ver con Ana is that unlike Eli, she actually did it. es que a diferencia de Elí, ella cumplió su palabra a Dios. See, she had the determination Ella tuvo la She had the determinación, courage. ella tuvo el coraje to show Samuel who God truly was. para mostrarle a Samuel Now, quién era verdaderamente See, Dios. it's important to know the difference Y es importante notar esta diferencia between how Eli shows his sons who God is, en cómo Elí crió a sus hijos and how Samuel's mother shows Samuel who God is. y cómo Ana crió a Samuel en el temor de Dios. Amen. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. See, Vive Dios. Aleluya. Gloria a Dios. see, Samuel's mother La madre de Samuel. Samuel's mother showed Samuel the love and mercy of God. Ella le mostró el amor y la misericordia. That is de why Dios. she prays her prayer to him in Samuel chapter 2. Es por eso que ella dio su oración en 1 de Samuel capítulo 2. See, she thanks God for hearing her cry. Ella le da gracias a Dios por escuchar su And she clamor. shows Samuel Y ella le enseña a Samuel that there is more to God, que hay más allá de Dios, that God is there, de que Dios está presente, that God listens, de que Dios that escucha, God answers those that call upon His name, de que Dios responde a aquellos That que God- claman a su nombre, that God truly loves and blesses those that call upon and follow Him. que Dios bendice a aquellos que le siguen y que claman a Él. See, Eli, Elí he only shows Phineas and Hophni the surface of God's name. solo les enseña, Elí le mostró solo a Ofni y Finés la superficie de lo que es el conocimiento The de Dios. difference with Eli Pero con Elí is that he only taught his sons to read and memorize the word. solo les enseñó a leer y a memorizar la palabra. But he never taught his sons to put their faith in God. Pero nunca les enseñó cómo poner su fe verdaderamente en Dios. This is why Samuel has a true hunger for God. Es por eso que Samuel tiene un verdadero hambre por Dios. This is why he ministered to God when he was so young. Es por eso que desde tan temprana edad Samuel le servía a Dios. Why he was so obedient and faithful to God when he grew older. Por eso era tan obediente cuando él seguía, amén, en su edad. It was because he was not shown a daily routine, Es porque no estaba siguiendo simplemente una rutina diaria, but he was shown the true power of God. sino que a él le enseñaron el verdadero poder de Dios. He was shown to put faith in God. Le enseñaron a poner fe en Dios. This leads to Samuel searching more and more of God. Es por eso que Samuel buscaba más y más de Dios. See, going back to 1 Samuel chapter 3, Regresando a 1 de Samuel, capítulo 3, verse 1 to 4, it says, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. And it came to pass at that time while Eli was lying down in his place, and when his eyes had begun to grow so dim that he could not see, and before the lamp of God went out in the tabernacle of the Lord where the ark of God was, and while Samuel was lying down, that the Lord called Samuel, and he answered, Here I am. amén. En 1 de Samuel 3, del 1 al 4 dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. See, Samuel, he knew something was missing in his life.
Samuel reconocía de que algo estaba faltando en su vida. He knew that there was something missing in his heart. Él sabía que algo faltaba en su corazón. He knew that there was something more that the world had not yet showed him. Él sabía que había algo más allá que el mundo hasta ese momento no le había mostrado. He knew that there was something more that Eli was not showing him. Él sabía que había algo más que Elí no les la había enseñado. But he knew there was something more that cannot be taught by man, but taught by God. Él sabía que había algo más que no se podía enseñar humanamente, sino algo que solo Dios puede hacer directamente And con el hombre. while Eli, Y mientras Elí, the one man who knew the law back to front perfectly, el hombre que conocía la palabra perfectamente, see, he never enforced it. él nunca la reforzó. See, his eyes grew so dim that he could not see anymore. Dice la palabra de que él ya no podía ver muy bien. See, Eli, he knew that there was more to God than the law. Elí sabía de que había más de Dios que simplemente la palabra But he escrita, never went further with God. pero él no fue más allá con Dios. This is why in chapter 2, God could not speak directly to Eli. Es por eso que Dios no pudo hablar directamente con But él. God needed to use someone else to speak to him. Y Dios tuvo que usar a otra persona para hablarle a And él. just as Eli, as his eyes were about to close, Y así como Elí su vista se estaba oscureciendo, as he was about to die, así como él ya se estaba acercando a su muerte, he was only going to leave Samuel with the law. él iba a dejar Samuel solamente con la palabra escrita. Now, brothers and sisters, don't get me wrong, the law is good. No quiero que me malinterprete, la palabra escrita, la ley es buena. It keeps everything organized and safe. Nos permite tener todo organizado y que todo esté en su debido orden. But when a child of God only has the law, Pero cuando el Hijo de Dios solo tiene la ley, there's left no room for more. no hay lugar para más. There's left no room to search for more of God. No hay lugar para buscar más de Dios. There's left no room to put your faith in God. No hay lugar para poner nuestra fe en See, Dios. there is no room left to know who God truly is in your life. No hay lugar para ver quién es Dios verdaderamente en nuestra vida personal. Brothers and sisters, let me tell you, Hermanos y hermanas, les digo, God is not a rule book. Dios no es simplemente un libro de reglas. God is not a daily routine. Dios no es una rutina diaria. God is not just a part of a schedule. Dios no es simplemente una parte de tu horario. But God is wonderful. Pero Dios es todo maravilloso. Amen. He is the one that will lead you when no one else will. Él es el quien te va a guiar cuando nadie más lo puede He's the hacer. one that will guide you when no one else will. Él es quien te va a guiar cuando nadie más lo hará por ti. See, He is the one that will take you where the flesh is too scared to go. Él es quien te va a llevar a esos puntos donde quizás tu humanidad tiene mucho temor para And llegar. He is the one that will give you strength to continue going, Él es quien te va a dar la fuerza To continue para seguir adelante, para seguir peleando, to continue glorifying His para name, seguir glorificando su nombre, to continue going more and more each and every day, para seguir adelante cada día más y más, to seek more and more of God. para buscar más y más de Dios. Let me tell you, God will not disappoint. Dios no te va a decepcionar. He will not leave you empty. Él no te va a dejar vacío. He will not leave you hungry. Él no te va a dejar con hambre. But He will leave you full in His perfect timing. Él te va a dejar satisfecho en su tiempo He perfecto. will fill you up. Él te llenará. See, God put it in Samuel's heart to search for more. Dios puso en el corazón de Samuel buscar más de él. And let me ask you this question. Y ahora les hago esta pregunta. When no man was spreading God's word, Cuando nadie estaba hablando la palabra de Dios, when no man was spreading God's fire, cuando nadie estaba, amén, impartiendo el fuego del Espíritu Santo, when no grown man was spreading God's name, cuando nadie estaba predicando el nombre de Dios, what did God use? ¿quién usó Dios? He used a child. Usó a un niño. He used someone that no one expected. Usó a alguien que nadie esperaría ser usado. See, everyone wanted to make Samuel a person that just follows the law. Todos querían hacer de Samuel un joven que simplemente seguía las reglas. Someone that knows the law, nothing less, nothing more. Un joven que conocía solamente la ley, nada más ni nada menos. That can be seen in the beginning of Samuel chapter 3. Eso se ve en el principio del capítulo 3. It says in verse 7,
El versículo 7 dice, Now Samuel did not yet know the Lord, nor was the word of the Lord yet revealed to him. y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido. No one was going to teach him. ¿Ven? Porque nadie le iba a enseñar. No one was going to take him further. Nadie lo iba a llevar So what did más God allá. do? Entonces, ¿qué hizo Dios? See, God, He intervened. Dios intervino en el asunto. God intervened in Samuel's life. Dios intervino en la vida See, de God knocked on Samuel's door. Dios vino y tocó a la puerta de Samuel. God entered Samuel's room. Dios entró al cuarto. God showed Samuel that there was more than he was being shown. Dios le dejó saber a Samuel de que había algo más allá de lo que había sido enseñado hasta entonces. God showed Samuel Dios le enseñó a Samuel that there was more to his life que había algo más con su vida than simply just laws. que simplemente conocer But las there leyes, was fire, que había fuego, there was love, que había amor and there was power in that name. y que había poder en su nombre. Now, we go to the first verse, Ahora, yendo al primer versículo, and it says, the word, oh, forgive me. 1 Samuel Hallelujah. 3:1. Yes. It says, Now the boy Samuel ministered to the Lord before Eli, and the word of the Lord was rare in those days. There was no widespread revelation. Amén. Primera Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. How could Samuel grow ¿Cómo pudo ser de que Samuel crecería if everyone around him is getting further and further from God? si todos alrededor de él se estaban alejando más y más? See, how could Samuel grow in his faith ¿Cómo Samuel pudiera crecer en su fe? if everyone around him is saying, you must follow this rule and that rule? Si todos alrededor de Samuel simplemente decían, sigue esta regla y aquella. You must be like this person and that Tú person. tienes que hacer como esta persona o aquella persona. See, brothers and sisters, ¿Ves, hermanos y hermanas? this is the line for those who say they are Christian Esta es la vida de aquellos que And se dicen those- ser cristianos and those who actually are. en comparación de aquellos que verdaderamente lo son. See, those that say they are Christian, Aquellos que se dicen ser cristianos they simply follow what everyone else is doing. simplemente siguen lo que hacen los demás. They do not praise out of their own heart, out of the spirit that they need. They don't feel that they need to. Ellos no alaban a Dios de su corazón, de su espíritu, porque sienten necesidad. But they praise God to be heard from others. Simplemente alaban a Dios para que otros vean y escuchen. que They don't pray to God because they feel like they need to. Ellos no oran a Dios porque sienten la necesidad de hacerlo, But they pray because their parents told them to. sino que oran porque sus padres le han dicho que así debe de See, ser. they have become satisfied with their relationship with God. Ellos se han conformado en su relación con Dios. And this is where Samuel, he almost got distracted. Y ahí es donde Samuel casi llegó a ser distraído. See, Samuel, he was beginning to copy Eli. Porque Samuel estaba comenzando a copiar a Eli. He was beginning to look towards Eli. Él estaba viendo a Eli como And ejemplo. Eli was showing and teaching him that. Y Eli le estaba dando su mal ejemplo. Samuel wanted to create a certain image that he thought God liked. Samuel quería crearse una imagen de lo que él pensaba era ser un buen siervo de Dios. See, it happens many times. Y así nos sucede muchas We veces. think God already, or forgive me, we think that this person was loud, Creemos, esta persona habla bien fuerte, so I should be too. entonces yo debería de ser exactamente. This person said that, Esta persona dijo esto, so I should too. entonces yo lo debería de decir también. This person cried, so I should too. Esta persona lloró, entonces yo debería de llorar. Let me tell you, God already has one of them. Déjame decirte, Dios ya tiene a una persona And He's not looking for people that copy others, y Él no está buscando personas que se copien. but He is looking for people out of the abundance of their heart follow Him. Él está buscando a personas de toda su gratitud que tienen en su corazón que sinceramente busquen a Dios. He's looking for faithful servants Él está buscando a siervos fieles that follow even if no one else is following. que les sirvan aún si nadie más va con ellos. See, let me tell you, God knows your limits. Dios sabe tus límites. God knows your faults. Dios sabe tus partes
amén, tus flaquezas. You cannot pretend with God, Tú no puedes hacer, amén, apariencia delante de for Dios, He knows you, porque Él te conoce and He wants more for you, y Él quiere más para ti, for you, para ti, for you. para ti. Listen to these words, for you. Las palabras, Dios quiere más para ti. Let's go to Luke 13, verse 25. Vamos a Lucas 13:25, We're going to read from 25 to 27. del 25 al 27. And it says, once the master of the house has risen up and shut the door, and you begin to stand outside and knock at the door, saying, and listen to these words. It says, Lord, Lord, open for us. And he will answer and say to you, I do not know you, where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Amén. Lucas 13, amén, del versículo 25 al 26 dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. See, listen to what the person says in verse 26. Escucha lo que la persona reclama It en el says, versículo 26. We ate and drank in your presence, and you taught in our streets. Delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. God does not just want to teach in your streets, Pues Dios no quiere simplemente enseñar en tu plaza, en tu but He calle, wants to teach in your own home. pero Él quiere enseñarte en tu casa. He wants to minister into your own life. Él quiere ministrar a tu vida personalmente. That instead of saying, we searched for you, God, Que en vez de decir nosotros hemos buscado de ti, you can now say, I searched for you, puedas God. decir yo te he buscado. You can say, I had a hunger for you, God. Yo he tenido hambre de ti. I searched for you, even if anyone else was. Yo buscaba de ti aún sin importar quiénes no te buscaban. That you can now say, I personally know God and am close to Him. Que tú puedas decir yo conozco a Dios personalmente y estoy cerca de Él. That instead of saying, my church is filled with the Holy Presence, Que en vez de decir mi iglesia está llena del you Espíritu can now Santo, say, I am filled with the Holy puedas decir Presence, yo estoy lleno as well as my church. también como mi iglesia. No matter who you are, God wants you. Que no importando quién tú eres, Dios te quiere. Let me explain something to you. Déjame explicarte algo. Throughout the Bible, God does not tend to use those that are high up in society. Que a través de la Biblia Dios nos muestra que Él no tiende a usar esas personas que son muy altos en su sociedad, But He uses the more broken things in life. pero Él usa a personas quebrantadas. He uses those that had nothing. Él usa a aquellos que no tenían nada. He used those that were shames in the world. Él usó a aquellos que quizás eran vergüenzas para su sociedad. He used those that cried out to Him in their time of need. Él usó a aquellos que clamaron a Él en su tiempo de necesidad. Now, a perfect example are the disciples. Y un perfecto ejemplo de eso son los discípulos. See, when Jesus called the disciples, He went to them. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él fue a buscar a ellos. He went to them as they were, and He called the fishermen first. Él fue a ellos no importando su estado actual y llamó primeramente a los pescadores. Now, it's interesting to see how the fishermen, Y es interesante ver cómo los pescadores, before Jesus was in their life, antes de que Jesús entrara a they sus could not vidas, catch any fish. ellos no podían pescar peces. See, Luke 5 talks about it. En Lucas 5 nos da ese How the relato. disciples were working all night. Como los discípulos estaban trabajando toda la noche. Luke 5 verse 5 says, But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net. Lucas 5:5 dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu nombre echaré la red. Now, I want you to imagine for a second being one of these disciples. Y ahora quiero que tú te pongas también en la posición de uno de estos discípulos pescadores. How calling yourself every day a fisherman, yet never being able to catch any fish. Como trabajando cada día como un pescador, pero en este episodio no pudiendo
coger nada. See, before Jesus was in their life, these disciples had regular lives. Porque antes de que Jesús entrara a sus vidas, ellos tenían vidas normales, regulares. See, they had jobs to fill. Ellos tenían un empleo que tenían que hacer. They had taxes to pay. They had clothing to buy. Ellos tenían impuestos que pagar, tenían que comprarse ropa, They needed things to buy and trade. tenían que hacer comercio. Now, I want you to imagine the stress that they were under. Y yo quiero que te imagines el estrés, la ansiedad que ellos estaban sintiendo. How they depended on these fish to show themselves. Como ellos dependían de estos peces que agarraban para hacer su vida. How this was their whole life. Como esta era toda su vida. They knew nothing else. They only knew fishing. Ellos no sabían nada más sino cómo hacer la pesca. Now, I want you to imagine waking up and going into the boat as them. Y yo quiero que te imagines que tú te despiertas y tú entras a esos barcos. Every day they would hope and hope for the fish to rise into the net when they Cada pulled it día out. esperando y esperando de que esos peces entraran en sus redes. See, they would throw the net into the water, Ellos echarían esa red, hoping that the fish would present themselves. esperando que los peces se They presentarían. would throw the net into the water, hoping that this next net would fix their next bill. Esperando de que esa red pagaría todos sus gastos que tenían por They delante. would throw the net into the water, hoping for anything to happen. Echaban su red esperando que cualquier cosa sucediera. Yet every time they pulled it up, it was empty. Pero cada vez que lo sacaban estaba vacío. Now remember, this was their hope in life. Ahora recuerda, esto era su esperanza de vida. Now I can imagine them. I can imagine being them. Yo me puedo imaginar ser uno de ellos, Sitting in their room, sentado en mi cuarto, worried every single night. preocupado cada noche, Worried what will happen to me tomorrow. preguntándose qué haré de mí mañana. Will I have a job tomorrow? ¿Tendré un empleo mañana? Will I be homeless tomorrow? ¿No podré pagar para mi casa? Will I be mañana? able to eat and be full tomorrow? ¿Tendré suficiente para comer y estar satisfecho mañana? See, they lost all hope in life when the net came up empty. Y ellos perdieron toda su esperanza cuando cogieron esa red vacía. However, Pero there was a moment right when they were about to give up. llegó un momento justo cuando ellos se iban a dar por vencidos. See, the Bible explains how they were washing their nets. La Biblia explica de que ellos estaban lavando They sus were about to redes. pack up and go home. Ellos ya se iban a dar por vencidos y regresar a la Now casa. imagine the sorrow and pain in their heart. Imagínese el dolor y la angustia en su corazón. I imagine that you can actually imagine it. ¿Tú lo puedes imaginar? ¿verdad? How when you want to complete something so bad, Cuando tú quieres completar algo con tantas ganas, but it just doesn't work out. pero simplemente no te When you funciona. want to complete something so bad, Cuando quieres hacer algo con todas sus but it fuerzas, doesn't come to pass. pero simplemente no te sale. Imagine the pain in their heart that they knew that there was nothing that they can do, Imagínate el dolor en su corazón sabiendo que no podían hacer nada más, that there was nothing more that they could hope for, que no tenían ninguna esperanza, for it was too late porque ya se había acabado el tiempo de la pesca, in their perspective. en su perspectiva. But in the last second, Pero en el último instante, right before they were about to leave, antes de irse, they heard someone coming. escucharon a They alguien llegar. heard the stranger that they had never seen before, Escucharon a una persona extraña que nunca habían visto, someone that they had never known before. alguien que no conocían. And this same stranger, Y este mismo extraño he goes up to their boat se les acerca and he says, "Let me in your boat." y les dice, déjenme entrar. So they let him in. Así que le permiten entrar a su barco. And this same stranger, Y este mismo extraño the same crazy stranger, he says, "Throw your net in one last time." les dije, echen sus See, redes God una only vez needs más. one last time Dios solo to minister necesita into una your vez life, para hacer algo maravilloso, to bless your life. para bendecir tu vida. See, Simon, he must have put all his faith into this last one throw. Sí, y me imagino que Simón Pedro puso toda su fe en esta última echada de red. See, Jesus was there at the beginning of the relationship. Jesús estaba ahí desde el comienzo de su relación con See, Dios. Simon, he heard the word from Jesus when he spoke to the multitudes.
Pedro escuchó la palabra cuando Jesús habló a la multitud. See, Jesus planted a seed in Simon's heart that day. Porque ese día que Pedro escuchó a Jesús, Jesús plantó una semilla. en el Jesus corazón de opened Pedro. a door for Simon that day. Jesús abrió una puerta para Simón. Pedro. Jesus gave Simon life in a single moment. Jesús le dio vida a Simón Pedro en un solo momento. Jesus opened Simon's heart and showed him his way. Jesús le abrió el corazón a Simón y le mostró su camino. So getting back to Simon, Entonces regresando a he throws the net. él echó esa red. But brothers and sisters, nothing could have prepared him for what was about to happen next. Nada le pudo haber preparado para lo que venía. How in that one moment, Como en ese instante, Simon's eyes were opened. sus ojos fueron abiertos. How in one moment, every fear that Simon had, Como en un momento todos los temores, every worry that Simon had, toda preocupación que él every tenía, doubt that Simon had, toda duda que Simón, how in one moment, every chain that was on en Simon un momento todas las cadenas fell off of him. se cayeron. How Simon now knew what true power was. Como Simón se dio cuenta de lo que era el verdadero poder. How in one moment his eyes were open to the truth. Como en un momento sus ojos fueron abiertos a la verdad. That Jesus does not fail to provide for his children. Que Jesús no falla en proveer por sus hijos. How in one moment, Como en un momento, Simon, he was taken from a place of darkness, como en un instante, Simón fue de un lugar de a oscuridad, place of fear, un lugar de a place temor, of worry, un lugar de a preocupación, place of instability, un lugar right to inestable, Jesus' feet. justo a los pies See, de there truly Cristo. is no better place in this world than at the feet of No hay Jesus. lugar más Amen. alto que los pies de Jesús. See, Jesus shone the light in Simon's life that day. Porque Jesús brilló su luz en la vida de Jesus Simón took Pedro. Simon from who he was to who he was meant to be. Jesús llevó a Simón de quien él era a donde él tendría que ser. How he was not destined for failure. Que él no fue destinado al fracaso. How he was not destined for disappointment. Que él no fue destinado a la decepción. In one moment, Jesus showed Peter En un momento Jesús le mostró that a who the Pedro world said he was que quien el mundo, que de lo que el mundo decía de quién él era, was not in his plan. no era su plan. How he was destined for success. Que él lo destinó para logros. See, Jesus showed Peter that there was more to life than just barely making it by. Que Jesús le mostró a Pedro que la vida no era simplemente para sobrevivir. Jesus showed Peter that there was more to life than just doing the same routine every day. Que había más en la vida que simplemente seguir una rutina cada Going día. in disappointed, leaving disappointed, Jesus said no. Que de entrar a la vida decepcionado, irse de trabajo decepcionado, Jesús dijo que no. There is more to this relationship than a routine. Que hay más en nuestra relación que simplemente una rutina. See, Eli, Hophni, and Phineas, Porque Elí, Ofni y they were Finés stuck in this same routine. estaban en una rutina. And Eli, he was about to teach Samuel that exact same routine. Y Elí le estaba a punto de mostrarle a Samuel esa misma rutina. But God got him out. Pero Dios lo sacó. See, the same is for Peter. Lo mismo va para con Pedro. See, Peter was stuck in the same routine. Pedro estaba bien metido en su rutina. That is why when Jesus shows him the way, Es por eso cuando Jesús he does not hesitate and follows him. Pedro no duda en seguirlo. When Jesus said, "Follow me," Cuando Jesús le dijo, sígueme, Peter picked everything up and followed him. Pedro se fue con todo para seguirlo. See, Peter, he saw the truth, Pedro vio la verdad and he realized that there was no way he could go back now. y se dio de cuenta de que no había manera como regresar. That there was no way he could be the same person he was Él yesterday. no podía ser la misma persona de But he antes tasted and saw porque él había gustado y visto that the Lord was good. de que Dios era bueno. Now he needed more. Y ahora necesitaba más. See, something was beginning to turn in Peter's spirit. Que algo estaba sucediendo en el espíritu The de fire Pedro. was beginning to turn in him. Ese fuego comenzaba a crecer en su corazón. What Jesus had just planted in Peter was beginning to grow into something more than a routine. Lo que Jesús había plantado en Pedro comenzó a crecer en algo más que una rutina. More than waking, there was more to waking up than going fishing. Había algo más que al amanecer el día simplemente But he ir a was pescar. now waking up
sino to que follow ahora Jesus. él amanecía para seguir a Cristo. Instead of waking up worrying for tomorrow, En vez amaneciendo cada día preocupado por el mañana, he was waking up eager for today, amanecía con ansias para ver lo que Dios haría en ese día, eager to be filled again, con ese deseo de ser lleno, otra vez, eager to be used again, deseoso de ser usado, eager for another miracle to come to pass. deseoso de ver otro milagro, See, he was eager for another soul to be saved. deseoso que otra alma viniera a No Cristo, longer hoping for fish to be in his net, no simplemente esperando los peces en but su red, moving on and hoping that Jesus' word would be fulfilled again, pero ahora esperando de que la palabra de Cristo fuera that his cumplida, name would be glorified de que el again. nombre de Jesús fuera And I glorificado. want you to know that this same hope can dwell in you, Ahora quiero que sepas que esa misma esperanza puede estar en tu corazón. that this same faith can dwell in you. Esa misma fe puede morar en See, ti. this faith, it does not wither in the difficult times. Esta fe no se desvanece en tiempos This difíciles. faith is not shaken by the world or the flesh, Esta fe no es removida por el mundo ni por nuestra carne, but this faith drives you to search for more and more each and every day. sino que esta fe te empuja a seguir buscando más y más de Dios cada More día, and more. más y más. I want you to focus on those two words. Quiero que te Three enfoques en words, estas what am I saying? palabras, More and more. más y más. See, it is something that is often so overlooked in a Christian's life. Algo que muchas veces damos por alto en nuestra vida cristiana. Let me tell you, one of the most dangerous things that can happen to a person that follows God Una de las cosas más peligrosas que le puede suceder a un cristiano is that they get satisfied in the relationship. es de que se conformen en su relación. Amen. Hallelujah. See, they get satisfied in the relationship. Se conforman. They see the mountain in front of them. Ven la montaña delante de ellos. See, they see it and say, God, Ven esa montaña y dicen, Dios, right here, they're at the bottom of the mountain, and they say, right here where I am. están, ¿verdad?, a la parte viendo hacia arriba, amén, de esa montaña diciendo, Dios, aquí donde estoy parado, Right here where I am full. aquí donde estoy me siento lleno, me siento Right bien. here where I am content. Aquí donde estoy me siento contento. Brothers and sisters, if you couldn't hear me before, Hermanos y hermanas, si I want you to listen to at least this. quiero que por lo menos se lleven esto en su corazón. Never get satisfied in your relationship Nunca with se God. conformen en su relación con Dios. I want you to know that there is always more to this Quiero que relationship. sepa que siempre hay más que buscar. That en God Dios. broke the chains on you for a Que reason. Jesús rompió tus cadenas con un propósito. He set you free for a Te purpose. libertó con un propósito. See, He did not break the chains that you should just sit still. Él no rompió tus cadenas para simplemente But see, estar He sentado broke the quieto. chains that you should run. Él rompió tus cadenas para que pudieras correr. God set you free to be the best person that you can be in Jesus Dios Christ. te libertó para ser la mejor persona que puedas ser por medio de Cristo Jesús. To not look at the mountain in front of you and become scared Para no ver esa montaña delante de ti y sentir temor or become anxious, o sentir ansiedad. but to look at the mountain in front of you Pero mirar ese monte and look all the way to the top y ver hasta la cumbre de ese monte and say, yes, it is very far. y decir, sí, está bastante Yes, it is very high. sí, está bastante alto. Yes, it will test my limits. Sí, eso va a probar mis límites. Yes, it may break me. Sí, puede hacer que me hiera en el camino. But my Father, Pero mi Padre, He called me for this Él me purpose. llamó con este He propósito. called me for this Él reason. me llamó con esta He razón. called me to have faith in His Él name. me llamó a tener fe en To su go nombre. one step at a time De up the un mountain. paso a la vez. Now when you Conquistar esa climb, montaña. now when you climb that mountain, Y cuando tú comiences a escalar esta montaña, I need you to not do something for me, quiero que no hagas algo, yo te lo pido. but more for God. Más Dios te lo pide. Do not look to others that are around you. No mires a otros alrededor de See, ti. don't look to your parents. No mires a tus padres. Don't look to your friends. No mires a tus amigos. Don't look to the person that you admire. No mires a la persona a quien tú admiras. Let me remind you, Déjeme recordarte. God already has them.
Dios ya los tiene. God already knows them. Dios ya los conoce. God is already familiar with their life. Dios ya está familiarizado con su vida. He wants you to look to Him. Él quiere que te enfoques solamente en See, Él. God wants you, Dios quiere, every single piece of you. Dios te quiere a ti, todo pedazo, toda pieza de tu vida. He wants to use for His glory, Dios quiere usar todo eso para for su His gloria, name, para su nombre, for His praise, para su for alabanza, the furtherance of His word, que su palabra sea and the expandida, furtherance of His name. que su nombre sea expandido en la See, tierra. Jesus took Peter from where he was used to being. Jesús tomó a Pedro de donde él estaba acostumbrado a estar. See, Peter, he was used to being in a rocking boat. Porque Pedro estaba acostumbrado a estar en una barca que siempre estaba con las olas tambaleando. And all his life he heard that he was meant to be a fisherman. Y toda su vida él escuchaba que él fue destinado a ser un pescador. But again, Jesus spoke to Peter Pero and said, Jesús I have habló a more. Pedro y le dijo, yo tengo más. I have more for you. Yo tengo más para ti. I have a place where you are not used to. Yo tengo un lugar para ti donde tú no estarás I acostumbrado. have a place outside of your comfort zone. Yo tengo un lugar para ti fuera de lo que donde tú te sientes cómodo. See, Jesus took Peter from waters, Jesús tomó a Pedro de las aguas, from the sea, del mar to dry land. a la tierra seca. He took him from what Peter knew, Lo tomó de lo que él conocía, de lo que él sabía bien, and he took him and showed him the glory of God. y le mostró la gloria de Dios. Now Peter, Ahora Pedro, he was an adult man. él era un hombre adulto. See, he was old. Él ya tenía See, sus I'm años. 16. Yo tengo 16 Anyone años. that's like 30, I see as old. Y a quien tiene 30 años, yo los veo como viejos. No offense Sin for anyone that's ofender a over 30. nadie, a quien tenga 30 años. But see, Samuel, or God spoke to Samuel. Ahora Dios habló a Samuel, See, God does not just want to work through adults. porque Dios no quiere solamente But he trabajar con los wants- adultos. He wants to work through children and speak through them as well. Dios quiere hablar por medio de los niños He también. wants to work through youth and speak through them as well. Dios quiere trabajar con los jóvenes y Sí. hablar por medio de The ellos. fire of God is not just for adults, ¿Ves? Porque el fuego de Dios no es solamente para los but it adultos, is for the young as well. es para los jóvenes también. Amen. Amén. See, God took Samuel from where he was used to Porque Dios llevó a Samuel de lo que él estaba to acostumbrado where he was meant to be. a donde él estaba destinado See, para one of estar. the biggest messages in this story of Samuel Porque uno de los más grandes mensajes de todo el relato bíblico de la vida de Samuel is to not rely on others to show you the glory of God. es no depender de los demás para mostrarte la gloria de Dios. Others can lead you to God. Otros te pueden guiar hacia Dios. Others can tell you the name of God. Otros te pueden enseñar el nombre de But what Dios. others cannot do Pero lo que los demás no pueden hacer is fill your heart with Him. es llenar tu See, corazón. that can only be done by God in secret. Eso solo Dios lo puede hacer en el And it's secreto. not the responsibility of your parents to fill you. Y no es la responsabilidad de tus padres que It's not seas lleno. it's not the responsibility of your friends No es la responsabilidad de tus or amigos the person you admire o la persona que or your quieres, church o de tu iglesia or your o tu pastor, pastor, but it is your sino que responsibility es tu responsabilidad to put your faith in God, poner tu fe en to go Dios further and further with Him. para ir más allá avanzando en tu relación con See, Él. if you are waiting for a blessing from God, Porque si estás esperando una or a bendición de miracle, Dios o un milagro, don't put your faith in others, no pongas tu esperanza en los but demás, put it in God and know that He did not raise you to fail. sino ponlo en Dios y reconoce que Dios no te trajo aquí para fracasar. He did not give breath into your lungs that you live in sorrow. Dios no te dio vida simplemente para vivir amargado y en tristeza Or todos to los live días, in depression, o para vivir en depresión, but He gave breath in your sino lungs que Él puso aliento en tus that you should pulmones, rejoice every day in His que name. tú te regocijas cada día en su nombre. Let us go to Luke 10, verse 38. Lucas 10:38, This is the story of Martha and Mary. la historia de Marta y María. Gloria a Dios.
Luke 10:38. Luke 10:38 to 42, and it says, as they went, that he entered a certain village, and a certain woman named Martha welcomed him into her house. And she had a sister called Mary, who also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me. And Jesus answered and said to her, Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her. Amén. Lucas 10:38 al 42 dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Now, instead of serving, oh, I'm so sorry. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amen. Now, instead of serving, Ahora, en vez de servir, Mary decided to listen to Jesus. María decidió escuchar See, a Jesús. the thing about Mary was she was probably used to serving with Martha when guests came to her house. La cosa de María es que podemos presumir de que ella estaba acostumbrada a servir en los quehaceres con Marta mientras tenían invitados. But this encounter was different. Pero este encuentro era diferente. There was something inside of Martha that said, the serving can wait. Había algo dentro de María que le dejó saber de que los servicios en los quehaceres podía esperar. Because something much more filling was coming soon. Porque algo mucho más que le traería mucha más satisfacción estaba a punto de venir a sí. Something inside Martha said to her that you are so used to serving in the flesh. Algo dentro de María le decía, estás tan acostumbrada de servir en las cosas de la carne, las cosas de este mundo. It is about time you got to know how to serve in the Spirit. Pero ahora es tiempo que aprendas lo que es el servicio del See, Espíritu. that serving in the flesh is seen as a hassle or a chore. Porque el servicio en las cosas de la carne se siente como algo cobioso, algo que no queremos hacer. Serving in the Spirit means liberty, means freedom, and the strengthening of faith in God. Pero cuando servimos en el Espíritu, eso nos da libertad y fortalece nuestra fe en Dios. Now, if we look to Martha, Ahora si vemos en comparación con we see Marta, that Martha, she was distracted. vemos que Marta estaba distraída. So what does Martha do? Entonces, ¿qué hace Marta? She gets the only person who's not distracted and says, help me. Ella toma a la única persona que no está distraída y le dice, vente conmigo. See, Martha was eager to hear the word as well. Marta quería escuchar la palabra But también, what she lacked was patience. pero lo que a ella le faltaba era paciencia. Patience to finish what she had already started. Paciencia para terminar lo que ella ya había comenzado. Patience to realize that what Jesus was speaking to Mary was not completed yet. Paciencia para darse de cuenta de que la enseñanza que Jesús le estaba dando a María aún no había terminado. And patience to realize that Jesus would speak to her as well. Y la paciencia para darse de cuenta de que Jesús también hablaría con See, ella. she wanted everything to be done quickly. ¿Ves? Marta quería de que todo sucediera rápidamente. But what she needed was patience to assure herself that Jesus would speak to her as well. Pero ella necesitaba paciencia para asegurarse de que ella también tendría su tiempo. And with her patience and faith, Pero con su fe y con su paciencia, Mary received what her spirit had been longing for. María recibió lo que tanto su espíritu Mary- anhelaba. Mary received what her spirit needed. María recibió lo que su espíritu Now, I necesitaba. want you to know that you will receive it too. Y ahora quiero que sepas que tú también recibirás lo que What you necesitas. desire in the spirit, Lo que tú deseas en tu you will espíritu, receive it. lo recibirás. But you must be patient Pero necesitamos and have paciencia faith y tener fe that it will come soon. de que vendrá. I want you to know that there is more for you tomorrow, Quiero que sepas que hay más para ti mañana. but you must find yourself in God and God in yourself. Pero necesitas encontrarte en Dios y permitir que Dios
pueda entrar en ti. See, in all these three stories, En estos tres relatos que there's hemos visto, something in common hay algo que tienen en común between Mary, Samuel, and Peter. entre María, Samuel y Pedro. That is that everyone around them told them a certain way at life. Y es que todos alrededor de ellos And this certain les way- mostraban una manera de vivir. And this certain way led to disappointment, unfulfillment, and most importantly, their silence. Y esta manera de vivir los estaba conduciendo a la decepción, See, they all felt that they had a true calling in God. a sentirse no satisfechos y a su silencio. Ellos sentían el llamado de Dios. See, something in their heart was telling them to search for more, Algo en su corazón les impulsaba a buscar más, but the flesh wanted them to stay silent. pero su carne les See, quería they were all callar. fighting the war in their mind. Ellos estaban peleando una batalla en su mente. They were fighting the thoughts that say there is no point. Ellos estaban batallando contra esos pensamientos que les decían no hay punto en lo que They were estamos fighting the haciendo. thoughts that say there's no reason. Estaban peleando esos pensamientos que les decían no hay razón por lo que estamos They haciendo. were fighting the thought that say this blessing is not for you. Peleaban esos pensamientos que les decían esta bendición no es para ti. They would fight these thoughts each and every day, Batallaban esos pensamientos, hoping that they would receive their calling, esperando que recibirían ese llamado, esa their blessing. bendición. Their blessing. Esa bendición. See, they could have given into the expectations of the world and those around them, Ellos pudieron haber accedido a las expectativas que el mundo tenía para ellos. but all three of them stayed faithful in the God that they serve. Pero los tres de ellos se mantuvieron fieles al llamado que Dios And había in their hecho. patience, their faith, and their hope in God, they received their blessing. Y en su paciencia, por medio de su fe, recibieron su bendición. Now, what I'm trying to say is, Lo que le quiero decir es, don't lower your expectations from God no permitas que tus expectativas de Dios se bajen, just because everyone else is. simplemente porque los otros tienen Don't bajas lower, expectativas. don't lower your expectations, No bajes tus but expectativas, believe in your Father sino cree en tu Padre, that He will bless you, que Él te that He will bendecirá, guide you, que Él te that He guiará, will take you where you were too scared to go, que Él te llevará a esos lugares donde tú sentías demasiado temor ir, that He will take you there. que Él te llevará. See, Peter, he was expecting fish, Porque Pedro esperaba solamente but instead, peces, Peter got the blessing of God. pero en vez Dios le dio su bendición. Samuel was expecting a rule book, Samuel esperaba simplemente una ley de reglas, instead, he got the anointing to be a prophet from God. pero en vez de eso recibió la unción para ser profeta de Dios. See, Mary, she was expecting a guest, and a guest that she had to serve. María esperaba quizás solo un invitado a quien ella tenía que servir, But what she received was a full heart and the words of Jesus Christ. pero lo que ella recibió era un corazón satisfecho y las palabras de I Jesucristo. want you to think to yourself, Quiero que reflexiones ahora. what are your expectations in God? ¿Cuáles son tus expectativas What do de you Dios? truly hope for? ¿Qué es lo que tú estás esperando? What do de you Dios? truly desire out of this relationship? ¿Qué estás esperando y deseando de esa relación I con want Dios? to tell you that God won't meet your expectations, Quiero decirte que Dios no accederá a esas but He will expectativas, exceed them. sino que Él sobrepasará tus expectativas de He will Él. surpass the expectations that you had before. Él sobrepasará todas esas expectativas que has tenido Amen. antes. Amen, brothers and sisters. Amen. You must believe in your Father. Tienes que creer en tu Padre. You must believe that He has more for you. Tienes que creer que Él tiene más para ti. That where you are is not where you finish, Que donde tú estás ahora no es el final de tu but where you historia, are is just the beginning. sino que donde tú estás es solamente el comienzo. See, in closing, I want to say thank you. Y para concluir, yo les quiero dar las gracias. Thank you for inviting me here. Gracias por invitarme aquí. It means so much more to me than you guys know. Esto significa mucho más para mí de lo que ustedes se Let me pueden explain. imaginar. Let me explain. Le voy a explicar. See, there was a time when I thought I wouldn't preach again. Hubo un tiempo donde yo pensaba que no iba a volver a predicar. There was a time when I thought I wouldn't be saved again. Había un tiempo donde yo pensaba que no estaría con Dios. See, my first preaching was when I was about 9 or 10.
Yo primero prediqué cuando tenía 9 o 10 And años. before this new year, I felt lost. Y antes de este año, Day, yo me despertaba cada día feeling that I was losing my relationship with God. sintiendo que mi relación con I Dios would wake estaba up disminuyendo. feeling lost, Me despertaba sintiendo feeling perdido, ashamed, sintiéndome con mucha pena, feeling like there was nothing more. sintiendo que no había nada más. See, the enemy, he would tell me all your sins, you've sinned, you cannot be the same man you were supposed to be. El enemigo me recordaba todos mis pecados y me decía que no podía volver a ser ese joven de Dios. The flesh, it would remind me of my past. La carne me recordaba de mi It would pasado. discourage me and say I was nothing. Me desanimaba y me recordaba It would que no era discourage me and say I have nothing left me in this life. desanimaba y me decía que no tenía nada más en esta vida. Brothers and sisters, I had nowhere to go. I had nothing left to do. I felt like I was nothing again. Me sentí todo solo, sentí que no había nada para mí en esta But then vida. one day, Pero un día God opened my heart. Dios abrió mi I would corazón. often pray and I would say, God, help me. Yo oraba, yo le decía a Dios And I would que receive no answer. no sentía una respuesta. But one day, Pero un día God showed me an answer. Dios me dio una And He respuesta showed me this word y me dio esta in palabra Isaiah 54, en Isaías 54, verse 7 to 8. Please all go to del it. 7 al It is 8. very important that you read this. Isaías 54, Isaiah 54, 54, 7 to 8. 7 al 8. And it says, For a mere moment I have forsaken you, but with great mercies I will gather you. With a little wrath I hid my face from you for a moment, but with everlasting kindness I will have mercy on you, says the Lord, your Redeemer. Gloria a Dios, aleluya. You are redeemed, brothers and sisters. Aleluya. See, in that one moment, En ese momento, amén, God reminded me Dios me recordó that the door that He had opened for me, que la puerta que era the blessing that He had given to me, la bendición que none could close that door. None could take it away from me. But it was the blessing that God had for me. It was the will and the way He had. And I want you to know He has a will for you too. That He has a way for you too. un camino para tu vida That in this world you are not alone. y que en este mundo tú no estás solo. In this world He is En there este for mundo Él you. está contigo. If you feel that you've lost, Si sientes que has perdido, know that you are not made to lose. sepas que Dios no te But you creó were para made to perder. live every day in victory in His name. En su nombre. You were not made to fall. Dios no te creó para But we caer. are human, we fall Pero sometimes. somos humanos y a veces fallamos. But know right where you fall, Pero sepas que de donde has caído, that is where He will pick you up de again. ahí Dios te volverá. That is where He will remind you of His love Ahí es and donde Dios te mercy. recordará de su amor y de su misericordia. He will use you again. Él te volverá a usar. Even if you're thinking you're not. Aunque pienses que Don't no, let the enemy steal your joy. no permitas que el diablo Don't let this te robe el world gozo. shake your faith. No permitas que este mundo remueva tu fe, But know that you will be used again. sino sepa que Dios te For volverá God a is the usar. same yesterday, today, and Porque forever. Dios es el mismo And if ayer, He hoy, por used you siempre. once, He will use you Y si te again. usó una vez, te volverá a usar. And if you're there thinking, God, I haven't been used Y yet, si piensas, Dios todavía no me has usado, don't let the world or the enemy trick you into thinking that you have no purpose. no permita que el diablo te engañe a pensar que no tienes No, un that- propósito en Dios. Don't let the enemy trick you into thinking that you will never be used. No permitas que el diablo te engañe a pensar de que nunca serás usado, But know that everyone that God calls, sino que sepas que a He todo a quien gives- Dios llama, He gives a purpose. Él les da un propósito. Everyone that God calls, Todo a quien Dios He llama, gives them a blessing. Él les da una bendición. Everyone God calls, Todo a quien Dios llama, He gives them more than what they are used to. Dios les dará más de lo que ellos están esperando. Everyone God calls, Todo a quien Dios llama, everyone God calls, todo a quien Dios llama, He wants more from.
Él quiere más de ellos. He wants to use you for His glory, Él te quiere usar para su gloria, for His name. para su nombre. God wants you. Dios quiere que tú, God wants every single piece of you Dios quiere todo de to be filled, que seas to be lleno, saved, que seas to salvo, be loved, que seas amado and to receive the blessing that He has for y you. que recibas la bendición que Él tiene para ti. See, every promise that God made in this word, Cada promesa que Él ha hecho en esta palabra He does not just say, no lo dice, but He keeps it. sino que Él lo cumple. Know that He will keep His promises in you. Sepas que Él cumplirá sus promesas en ti. Amen. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, this is my favorite time of the night. este es mi momento favorito de la You guys know what time it is. Y ustedes ya saben qué hora es. It is the 3 callings. Es el tiempo de hacer el This is llamado. my favorite time. This is my favorite time. Este es mi momento three favorito de hacer el llamado al altar. Now the first calling El primer llamado que voy a hacer is for those who have not accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. es para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor. y If there is Salvador. anyone out there, Si hay alguien aquí, I invite you to the altar. te invito al altar. I invite you to the front. Te invito a que pases. Know that where you are now, Sepas que donde estás ahora that is not where you are meant to be. no es donde Dios quiere que te quedes, But Jesus has more for you. sino que Jesús tiene algo más para tu Jesus vida. has a plan for you. Dios tiene un plan Jesus para tu has vida. greater for you. Jesús tiene más para tu vida. Know that all your problems won't be solved in one night. Sepas que todos tus problemas no van a ser resueltos en una noche. If you think that's His plan, then I'm sorry to disappoint you. Si piensas que eso es lo que Dios va a hacer, pues perdonen la decepción. All your problems won't be solved. No te estoy diciendo que todos tus problemas van a ser But know that resueltos. every problem you go through Pero sepa que cada problema que enfrentas will not be led to failure, no va a ser para un fracaso, but to success in His name. sino para un logro, un avance. That you will en su no nombre. longer walk through life alone, Y que no vas a caminar esta vida solo, in shame, en pena, in pain, en dolor, but you will walk through life rejoicing every day in sino His que name. caminarás en esta vida regocijándote cada día en su nombre. That is calling is for those who have not accepted yet. Mi primer llamado es para aquellos que no han aceptado a Jesús. You are invited to the front. Te invito a que pases al The altar. second calling is for those who feel broken. El segundo llamado es para aquellos que se sienten It's quebrantados. for those who feel that they have gone astray from the path of God. Aquellos que se sienten que se han desviado de los caminos del Señor. Know that whatever door God opens, Sepa que toda puerta que Dios ha abierto, only He will close in the last days. solo Él lo va a cerrar en el último día. Brothers and sisters, let me tell you Hermanos y hermanas, that there is always a time que siempre hay un for tiempo you, para ti. that the day is not over, Que el día aún no se ha acabado. that their time still goes, Todavía that the el tiempo door está. is still open La puerta for sigue you, abierta para ti, for you to receive more. para que tú recibas más. Know that along with repentance, Sepas que junto con el there arrepentimiento must be a change. tiene que haber un cambio. And if you come to the altar with an open heart, Y si tú pasas al altar con el corazón, just watch Him change your life forever. solo vas a ver lo que Dios, cómo Dios va a cambiar tu vida para See, I siempre. used to think that when I came to the altar, Yo antes pensaba que cuando yo pasaba al altar, because I strayed from the path, porque me había desviado del I camino, would imagine God as angry. yo me imaginaba que Dios estaba But know that enojado. that's not the case. Pero sepa que That is a lie. Esa es una mentira. God comes to you with open arms. Dios se acerca a nosotros He con los is here brazos waiting abiertos. for you Él está aquí esperando with open con arms. los brazos abiertos. He is not closed, Él no está cerrado, but He is open to you. sino que Él se abre para ti en He has este not forgotten about you. Él no se ha olvidado He de has ti. not let you go, Él no te ha but soltado. He is here for you. Sino que Él está aquí para He is ti. here for your Él salvation. está aquí para tu He salvación. is here that He may use you Está again. aquí para volver a usarte. He is here calling your name. Él está aquí llamando Daughter. por nombre. Hija, Daughter, son, hijo, I'm here for you. estoy aquí para ti.
Don't deny me, No me niegues, for I want to use you. porque yo quiero usar. I want my name to be glorified. Yo quiero que mi nombre sea glorificado en ti. And the third calling, Y the el tercer final calling, llamado is for those in need of divine healing. es para aquellos que necesitan sanidad divina, Not just physically, no solo físicamente, but also of the heart. pero también For those who need divine emocionalmente. healing, Aquellos que necesitan sanidad divina, I need you to do something for me. quiero que hagan algo por mí. If you come to the altar, Si vienen al altar, don't come in doubt, no vengan dudando, but come in faith that Jesus will do it, sino acérquense con fe de que Jesús hará el milagro, that He will fix you, de que Él te that sanará, every broken piece He will put back together. de que toda pieza rota en tu vida, Él lo volverá a enmendar. Amen. Amén. Amen. And it's not a matter of if He will heal you, Y no es el caso de si Él me sanará, but it is when. sino cuando. Have faith that He will, Ten la fe de que that He Él lo will hará, heal you, that He will heal you. de que Él te sanará. And for those in need of divine healing, not of the flesh, Y aquellos que necesitan sanidad but those of the heart. del corazón, See, every time a heart breaks, porque cada vez que un corazón es roto, God does not intend that it break forever. Dios, no es la intención de Dios de que esos corazones se God mantengan does not para siempre. intend that the pieces be scattered, Dios no es su intención de que esos pedazos se queden desordenados, but He puts each and every piece back together sino de que Él quiere poner in cada His pieza image, en su lugar, in en His su imagen, way, en su manera, in His perfect manner. en su manera. Brothers and sisters, the altar is open. El altar se abre ahora. Don't look to your friends. No miren a sus amigos, Don't look to your family. no miren a sus But look to your familiares, heart. sino mira Look tu to your corazón, look to your God mira a tu Dios and know that He has more for you. y sepa que Dios tiene más para ti. God bless you, brothers. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, sisters. Dios les bendiga, mis hermanos. Thank you. Amén. Gracias. Te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Gloria, gloria a su nombre. Que sientan pasar, hermanos, estos momentos. Si hay alguien que quiere la oración, porque su corazón le dice que es su tiempo de regresar a Cristo, y le voy a pedir que nos indiques. Podemos orar contigo. Gloria a Dios. Podemos dirigirte a través de la oración para que su vida pueda hoy acercarse a este camino con Jesucristo, dar ese paso definitivo de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Usted viene aquí a este altar porque tú necesitas.